Hemos tenido el privilegio enorme de conocer y de estar cercanos a la licenciada Albertina Dávila, que ahora nos engalana este salón con su experiencia para hablarnos un poco de qué ha sido la actividad de propuesta curricular nueva en la Escuela de Trabajo Social. La licenciada Dávila el año pasado, ustedes recordarán, colaboró también con nosotros en el encuentro de innovaciones que fue el antepasado, porque el año pasado se nos quedó pendiente por cuestiones más bien de tiempo, y ahora hemos tenido el gran privilegio de que ella nos acepte platicar este corto tiempo por la tarde de hoy para compartir el trabajo que han hecho en esta modificación que han hecho de su currículum en la escuela. Nosotros esperamos que al conocer estas experiencias exitosas dentro de la universidad, que en realidad son escasas las unidades académicas que han optado por el enfoque por competencias, y en el caso de ellas ustedes lo van a poder observar, tienen cuestiones como muy puntuales, muy específicas y muy apropiadas para el tipo de trabajo que les corresponde hacer dentro de la escuela. Así que, licenciada, mil gracias por aceptarnos el poder otorgar este tiempo para nuestra actividad de formación, y usted sabe que siempre va a ser bienvenida acá porque apreciamos mucho todo ese conocimiento que usted ya tiene incorporado. Oye, muchas gracias por estar acá. Muy bien, así que lo dejo con la licenciada. Después de las palabras tan bonitas, ya me chillé, pero solamente quiero indicarles que la Escuela de Trabajo Social hace patente su agradecimiento, primeramente por la oportunidad que nos dan de socializar un trabajo que es operativo, ¿verdad? Es el esfuerzo de todos los docentes, pero donde hay contribución de ustedes, particularmente, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de contar con ustedes en más de una oportunidad y en diversas temáticas. Recuerdo a los compañeros con los créditos, a las compañeras, ¿verdad?, con el proceso de capacitación docente, también licenciado que estuvo con nosotros apoyando la fundamentación epistemológica de este currículum, y entonces lo mínimo que podemos hacer es venírselos a presentar para solicitarles también sus observaciones, que son bien legales, ¿verdad? Las vamos a esperar, y de esa manera pues, poder avanzar en el desempeño profesional y básicamente moviendo carretas para que termine por lo menos la primera forma. Quiero informarles que la licenciada Mirna Ocorque les manda un saludo especial, ya no como director, porque el día de ayer llegó, ¿verdad? Pero les manda un saludo especial. En relación a la presentación que traigo, pues es algo muy sencillo, pero necesitamos por lo menos ubicar a nuestra unidad académica. Y pues yo quiero comentarles rápidamente que la Escuela de Trabajo Social, como unidad académica de la universidad, se incorpora el 15 de enero de 1935 a esta magna universidad. Anterior, bueno, ustedes dirán, ¿y de dónde sale? Porque no nace en la universidad, sino nace en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con la Escuela Superior de Servicio Social. En ese entonces auspiciada no solo por el Instituto de Seguridad Social, sino por la ONU, que en su momento, ¿verdad?, apoyó a los expertos en promoción social y bienestar para el desarrollo. Entonces, en ese sentido, la escuela pues tuvo sus experiencias particulares y consideramos que él sabía qué tipo de profesional deseaba.
pero al trasladarse a la universidad sufre su primera metamorfosis, ¿verdad? Se cambian ya las perspectivas, la perspectiva de salud, donde tenía mayor peso el currículum, cambia, ¿verdad? Y ya constituye solo un área de conocimiento. Por otra parte, se le considera rectora en la formación de profesionales del trabajo social en la USAC. También es consultada por las otras universidades en el diseño de módulos de enseñanza-aprendizaje y para potenciar también recursos para la docencia. Entonces, consideramos que ese honor que la universidad le ha otorgado, pues le ha permitido servir al gremio en todas las dimensiones y cuenta con profesoras y profesores de diferentes disciplinas. Es una de las grandes riquezas que tiene nuestra escuela, ¿verdad? Contamos con ingenieros en diferentes ramas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, y maestros en diferentes disciplinas también, gestión del riesgo, maestros de desarrollo sostenible y sustentable, maestros en docencia, maestros y doctores en ciencias sociales, en psicología social. Entonces, consideramos que tenemos un equipo dispuesto a trabajar arduamente para darle al currículum nuevo lo que nos hemos pedido. La Escuela de Trabajo Social tiene la misión de unidad académica rectora, les decía, en la formación de trabajadores sociales, genera conocimiento y se proyecta con compromiso social y político a los sectores de población excluida, hacia un trabajo social crítico, reflexivo y ético para incidir en la construcción de una sociedad democrática, incluyente y equitativa. Su misión es ser una institución de educación superior de alta calidad académica en investigación, docencia y extensión, líder en esta rama de conocimiento y en la formación profesional en diferentes grados académicos, para incidir en las demandas de la población excluida, que es su principal destinataria. No la única, pero sí la principal destinataria. Las funciones de la escuela pues, se enmarcan dentro de las grandes funciones de la universidad, y una de ellas es hacer investigación científica para el estudio, interpretación y propuestas de solución a los problemas sociales de Guatemala. Formar profesionales competentes, capaces de enfrentar las incertidumbres y las exigencias profesionales que demanda el mundo laboral. Difundir el arte, la cultura, el deporte y la actividad física y la recreación en la población estudiantil mediante sus programas de servicio. Ahora, ¿por qué es? Porque se supone que la educación debe ser integral y en el nuevo modelo todo esto, todas las áreas del conocimiento y de realización plena de los seres humanos están presentes para lograr que los estudiantes, además de ser docentes, se constituyan en un futuro en ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad?, con plena realización. Los órganos administrativos con que cuenta la escuela son Consejo Directivo, Dirección, Coordinadora de Planificación, Secretaría Académica, Secretaría Administrativa, Instituto de Investigaciones, Departamento de Docencia, Departamento de Extensión y Departamento de Estudios de Posgrado. Bien, para empezar a platicar un poquito acerca del plan de estudio de 2010, pues el plan estratégico de la USAC contempla las reformas, renovaciones y todo lo que transforma los currículos, ¿verdad? Entonces, el plan estratégico es la principal fuente de inspiración y de fundamentación del plan de desarrollo de la escuela. El plan de desarrollo académico
2004 y que se extendió hasta 2013. Incorpora el proyecto de reestructura curricular. Para ello, pues, tuvo dos componentes: evaluación del plan curricular vigente, me refiero al modelo 1996, que tenía un enfoque socioculturista, pero que mantuvo aislados los cursos y mantuvo aislada la teoría y la práctica. Por otra parte, la formulación, aprobación y funcionamiento de un nuevo modelo educativo congruente con necesidades y demandas sociales. Pues estos dos componentes permitieron llevar a la concreción el rediseño curricular, mismo que ustedes conocieron porque asesoraron en su momento este proceso. Bien, el rediseño curricular fue aprobado en el 2006 y el modelo educativo basado en competencias profesionales integradas fue la alternativa que encontramos para enfrentar no solo la incertidumbre, sino también los vacíos epistemológicos, éticos y políticos de nuestra profesión en el concurso de las ciencias sociales, de las disciplinas que componen las ciencias sociales. El modelo educativo basado en competencias profesionales integradas hoy cuenta con su plan de estudios ya concreto, que les quiero comentar rápidamente también que es producto del profesorado, ¿verdad? Su servidora solo sirvió de enlace para la sistematización de este proceso. Pero cada uno de los elementos que plantea este documento fue producto también de grandes sesiones, discusiones, de puestas en común, de debate, de marchas y contramarchas, pero luego de sistematizar a 3 grupos de estudiantes, a 3 cohortes, entonces ya nos decidimos a escribir para dejar constancia de lo ejecutado. Bien, ¿qué es lo que a nosotros nos motivó para llegar al acuerdo de implementar un modelo educativo basado en competencias profesionales integradas? En primera instancia, por los cambios que se dan en el orden mundial en todas sus áreas, las demandas sociales que no han sido satisfechas ni por el Estado ni por las instituciones no gubernamentales y menos por la universidad, ¿verdad? Que solo es contributiva para el desarrollo de la sociedad. También las demandas del mercado laboral, que plantea la necesidad de formar profesionales competentes y profesionales más plagados de teoría, que lleven elementos alternativos para actuar en diferentes contextos y con pertinencia, oportunidad y productitud. Eso es lo que plantean los empleadores en el estudio que se hizo a empleadores. Nosotros tuvimos esa oportunidad de acercarnos a los empleadores, al colectivo profesional y también de dialogar con muchas profesiones para llegar al acuerdo de un salto cualitativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, yo quiero plantearles que los cambios que se dan en el orden mundial son sumamente determinantes para nuestra profesión por la naturaleza misma de ella, ¿verdad? Nuestra profesión difiere de todas las profesiones de las ciencias sociales, particularmente, ¿verdad? De la sociología, de la psicología, la antropología, con quien compartió su origen, porque estas son las profesiones modernas, que nosotros decimos que son el producto capitalista. La nuestra, pues, difiere de las anteriores, de las que cité, porque las anteriores surgieron
mientras que la nuestra surge como una exigencia del mismo sistema para contribuir a mediatizar procesos de rebeldía, de rebeliones de los sectores populares insatisfechos. Entonces surge primero el profesional y posteriormente, como esfuerzo de su colectivo de profesionales, se empieza a trabajar en el desarrollo disciplinar, en el sentimiento. Y quiero comentarles que mesas cerradas, estamos en una actividad muy importante como profesorado y particularmente como trabajadores sociales en la construcción de nuestro sistema de gobierno para darle un empuje como disciplina social, porque es reconocida mundialmente como una profesión, pero como disciplina en construcción, los avances los encontramos más en América del Sur. Nuestro país pues, se ha sumado a aportes, pero muy débiles o muy tímidos, podríamos decir, en virtud de que no hay un elemento de sostenibilidad para hacer investigaciones disciplinares. Entonces estamos tratando a través de este nuevo modelo de crear bases, no solo financieras, sino también académicas y epistemológicas para poder llegar a ese sueño, ¿verdad? A ese objetivo. Bien, en relación a los cambios y transformaciones económicas, culturales, ideológicas, políticas, podemos citar, ¿verdad?, la desarticulación del tejido social, la centralidad de la violencia en la vida cotidiana, la desvalorización del ser humano, el deterioro de la calidad de vida, los cambios en estructuras y dinámicas familiares, la degradación del medio ambiente y la organización de la pobreza, entre otros. Este panorama determina la participación de los trabajadores sociales, en tanto que nosotros nos ubicamos a nivel de organizaciones e instituciones que propugnan por el bienestar social y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, pero particularmente de sectores populares, sectores vulnerables, hoy se les denomina sectores en institución, ¿verdad? Esto determinó el cambio total del rumbo de la profesión y se encontraron obstáculos profundos para participar en proyectos de proyección a la comunidad, de proyección a organizaciones y fundamentalmente para afianzar el desarrollo institucional de las ONGs, que en su momento han sido un campo fértil para la profesión. Entonces, en función de eso, se hicieron algunos estudios para conocer, ¿verdad?, el aporte que se estaba dando, y nos estábamos quedando más cortos que siempre en los aportes que se indicaban. Ahora bien, ante ese panorama tan tétrico, no solo para nuestra profesión, sino para la humanidad, encontramos que las propuestas y modelos sobre el ser, el hacer, el tener y el pensar se replantean, pero se desdibujan. ¿Y por qué se desdibujan? Porque el proyecto económico es mercadocéntrico, es netamente capitalista y subordina lo social. Pues, al opacarse lo social, nosotros encontramos muchos cambios. Se minimizan los programas de proyectos, ¿verdad? Se privatizan los servicios sociales. Con eso se restringe el espacio ocupacional y profesional de nuestra profesión y de otras con quienes compartimos equipo, ¿verdad?, en diversos niveles de atención. Esto pues nos pide, ¿verdad?, serias reflexiones, y la necesidad de reflexionar sobre lo histórico, lo epistemológico y metodológico de los sistemas teóricos que fundamentan al trabajo social
pues se hace latente también. Podría decirles entonces que para nosotros ha sido un evento de trascendental importancia, darle un giro total al Plan de Estudios 96. Pretendemos la reconfiguración del trabajo social, en virtud de que se preconfigura desde fuera. Lo piensan desde los sectores dominantes, para encontrar técnicas y procedimientos que mediatizan la realidad y que le otorgan a los destinatarios o mal denominados usuarios, ¿verdad?, un elemento como objetos de intervención. Entonces nosotros encontramos en este momento la oportunidad para desarticular todos aquellos dispositivos que están haciendo circuitos y que no permiten que el trabajador social y el trabajo social en su conjunto transciendan. Bien, nos interesa sobre todo, ¿verdad?, hacer visible las estrategias de acción de los sujetos involucrados en sus prácticas, afianzar su empoderamiento profesional, ejerciendo control ético-político sobre las acciones y decisiones propias de su actuación. Para nadie es un secreto que, al igual que en otras profesiones, también en nuestra profesión aparecen egresados que incursionan en actos no lícitos y que le hacen mucho daño a la sociedad y especialmente a la profesión. Hablamos del tráfico de niños, bueno, hay tantas otras dimensiones, pero el tráfico de niños, algunas colegas profesionales por muchas razones han sido involucradas, y consideramos que las escuelas formadoras tienen mucho que ver, o por lo menos mucho que atender, ¿verdad?, para que en el futuro los egresados tengan un empoderamiento ético-político que redunde en una práctica profesional de altura. Bien, luego estudiar los fenómenos sociales con una visión de totalidad concreta para establecer mediaciones entre lo singular y lo global. Generalmente el trabajo social ha sido una profesión que trabaja desde las bases, en lo operativo, ¿verdad?, de tú a tú con el pueblo, de tú a tú con dirigentes, pero eso a mí no me avergüenza, al contrario, sí, lo siento como privilegio. Sin embargo, como profesión, ha significado su principal obstáculo, porque nos hemos dedicado a hacer, a veces a sistematizar, muy pocas veces, pero nunca a pensar sobre la misma profesión y con muy escaso aporte al conocimiento, ¿verdad?, como patrimonio de la sociedad. Aunque hay esfuerzos de connotados colegas, ¿verdad?, tanto a nivel latinoamericano como mundial, pero que son esfuerzos muy aislados, no son esfuerzos de un colectivo. Por otra parte, contribuir profesionalmente a la construcción de una sociedad más justa y más humana. Eso no lo podemos hacer si no se redimensionan, ¿verdad?, las áreas curriculares. Y en las áreas curriculares, pues, lo valórico no ha tenido un lugar trascendental. Ha aparecido como discurso que sustenta todos los planes de estudio, pero jamás ha tenido un acompañamiento para verificar en la práctica concreta sus alcances o sus limitaciones. Bien, entonces eso nos obligó a repensar el trabajo social. Debe pensarse desde afuera y desde dentro, ¿verdad? Cuando hablamos de que debe pensarse desde afuera y desde dentro, nos obligó, pues, aunque era parte del proceso, a hacer investigación para formular diagnósticos desde las entidades empleadoras, desde las entidades beneficiarias del trabajo social, desde los organismos
que han solicitado el concurso de los profesionales para pervivir a su situación de pobreza y de rezago en la sociedad. Por eso nosotros pensamos en un momento dado que había que consultar más de cerca a través de sus diferentes prácticas académicas y a través de un estudio que se desarrolló, ¿verdad? Un poquito tardado, pero que consideramos que nos permitió ubicar las limitaciones, pero también los logros que la profesión y la comunidad académica ha tenido. Entonces debe pensarse desde fuera y desde dentro, desde los procesos específicos y desde el mundo de la vida. Cuando hablamos del mundo de la vida nos referimos a la cotidianidad, desde donde los sectores populares, los sectores excluidos, demandan, pero también proponen. Entonces la recogida de ese saber popular, de esa experiencia popular para cimentar nuestros procesos de atención y de respuesta concreta a sus necesidades y demandas, nos permitió conocer de cerca sus pensamientos hasta sus rechazos por la profesión, ¿verdad? Esto pues, nos sirvió para construir lenguajes que tengan capacidad de nombrar y revelar las voces de la exclusión y de la esperanza, tal como lo menciona en su libro Reconfigurando el Trabajo Social, una colega nuestra, Olga Betts, es colombiana, en su tesis doctoral la dedicó a la reconfiguración del trabajo social latinoamericano. Esta obra ha servido de inspiración para meternos a interpelar a nuestra profesión e interpelarnos nosotros como trabajadores sociales. Ella menciona que encarar los mil rostros de la realidad con solidez, actitud crítica y responsabilidad es el compromiso ético-político de los trabajadores sociales. Bien, en relación a esto, llegamos al acuerdo como unidad académica que no se trata de abrir las fronteras entre las disciplinas y dejarlas abiertas solo para tomar de sus aportes, sino de entrar en capacidad de superar lo que ellas generan, reorganizando el saber específico y dialogando permanentemente para el análisis, interpretación y transformación de la realidad. Ese es nuestro principal reto y en él se inscribe, ¿verdad?, el compromiso de readecuar la academia. Otro componente inspirador, les decía al principio, son las políticas neoliberales que restringen los espacios ocupacionales y profesionales, afectan las dinámicas del mercado laboral, los replanteamientos e innovaciones en los ámbitos públicos y privados, donde encapsulan lo social, y los trabajadores sociales que antes hacíamos estudios socioeconómicos para adjudicarles mejores servicios a los beneficiarios de los servicios, ¿verdad?, de ellos, hoy son contratados para hacer estudios e identificar cuánto tienen que pagar y si pueden o no pueden. Entonces, las políticas neoliberales han sido la piedra dura que le pegó a nuestra profesión fuerte, ¿verdad? Luego, el replanteamiento en la prestación de servicios sociales y en la gestión social, que es la venta de los servicios. Ya los servicios sociales, como derechos ciudadanos, corresponden, ¿verdad?, han sido enajenados y administrados por organismos que ahora los venden. Y los venden no con calidad, sino con baja y deficiente prestación de servicios. Definiendo al desempeño profesional contemporáneo, ¿verdad?, con estándares de eficiencia, eficacia y competitividad, pero en ningún momento valorando el soporte que el trabajador social da
en las diferentes entidades, sino bajándole el salario. Porque ahora trabajamos al Estado y eso pasa para todas las profesiones. Entonces, en esa dimensión, pues esto pues, fue un foco del gran semáforo que nos dijo, bueno, paren y revisen, ¿verdad? La escuela, como Mara Madre, solo está tirando, no sé si conocen esa plantita que tira a sus hijos y ya no pregunta por ellos. Entonces, nos interpelamos como unidad académica, llegamos a la conclusión de que había que hacer algo. Ahora, ¿para qué? Bueno, el cambio de currículum es para acceder al conocimiento, consolidar una fundamentación teórica sólida y colocar a la investigación como generadora y validadora de los saberes construidos. La lectura, no solo de documentos, sino la lectura de contextos, ¿verdad? La argumentación y la inventiva las consideramos como competencias básicas que nos permitan formar profesionales comprometidos con el conocimiento, con el saber específico y con la investigación, de tal manera que podamos incursionar en el sistema dentro de la sociedad del conocimiento y poder dialogar de tú a tú con las otras disciplinas. Bueno, eso es lo que nos ha inspirado. En relación al cambio curricular, tenemos estos elementos. Las nuevas cartografías de lo social plantean a la profesión la urgencia de reconfigurarse, de cambiar su rumbo, ¿verdad? De hacer algo diferente. Aportar elementos para la comprensión y abordaje de los problemas fundamentales de las sociedades contemporáneas. A la crisis hay que plantearles salidas profesionales que condicionen la emergencia de posturas estratégicas diferentes y desplegar acciones contundentes en el plano gremial y académico. Por otra parte, el trabajo social tiene que orientar la búsqueda de nuevas perspectivas desde lo global y particular, ¿verdad? Para que esta búsqueda de esas perspectivas nos den la respuesta a tantas preguntas sólidas en el ambiente. El nuevo pensamiento de las ciencias sociales tiene que apoyarse en la multidimensionalidad del diálogo científico. Y es ahí donde está la piedra angular de nuestro modelo. En esa mirada multidimensional del diálogo científico, en la alteración de los discursos teóricos y las categorías analíticas deterministas, en la ruptura con antiguas formas de pensamiento y en la superación de la tradicional división del trabajo intelectual a que estamos acostumbrados, hacia eso apunta el modelo educativo basado en competencias profesionales integradas. Los desafíos contemporáneos de nuestra profesión son muchos, pero los he resumido en estos. La necesidad de promover al interior del trabajo social un conocimiento abierto, dispuesto a reflexionar sobre sí mismo y sobre los desafíos y posibilidades que los aspectos duros y complejos de la realidad sugieren. Cuando hablamos de los aspectos duros, estamos hablando prácticamente del conocimiento, ¿verdad? Es el conocimiento ese aspecto duro de la realidad, porque las enajenaciones en que caen los colectivos humanos no son ajenos a las profesiones. A veces no hay peor ciego que el que guía a otros. Y entonces, en ese sentido, el conocimiento es nuestra meta. Y este conocimiento no puede ser construido sino en diálogo abierto. La emergencia de nuevas problemáticas sociales y el derrumbe de tradicionales formas de actuación profesional plantean también la necesidad de levantar propuestas alternativas que permiten
desempeño y desempleo, ahí es desempeño profesional, ¿verdad? Perdón, es desempeño. Bien, ahora entonces ya les voy a presentar a la pública, ¿verdad? El modelo educativo basado en competencias profesionales integradas, con enfoque holístico, tal vez una presunción de la escuela, que nos atrevimos a algo muy grande, pero al principio nos arrepentimos. Pero ahora ya estamos en el barco, ¿verdad? Ya estamos en el barco y con el apoyo de gente tan especial, entre ellas ustedes, hemos salido adelante con limitaciones, pero hoy tengo la oportunidad ya de presentarse. El fundamento lo encontramos en las teorías de la complejidad, en el estructural constructivismo, ¿verdad? Y este modelo se centra en el aprendizaje dinámico y con sentido, no con sentido que tenga sentido. Se sitúa en la dinámica entre conocimientos, habilidades y valores y concibe al estudiantado como sujeto actor y protagonista de su propio desarrollo. La holística permite entender los eventos desde las múltiples interacciones que los caracterizan. La visión de conjunto y en su complejidad, ¿verdad? Llegar a las interacciones, a los protagonistas, a las particularidades y procesos. Eso requiere de una dinámica vinculación teoría práctica. ¿Para qué? Para entrarle a lo que nosotros le hemos denominado competencias. No voy a desarrollar la temática de competencias porque ustedes estuvieron dialogando en la mañana y porque lo que la escuela entiende por competencia pues, está en este documento, ¿verdad? Que vamos a dejarlo acá. Bien, en virtud de eso, pues ya como el tiempo avanza, las competencias dentro del programa, del plan de estudios, las hemos caracterizado en 4 grandes grupos. Las competencias marco, que son los propósitos de la educación en su totalidad, y la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes y consecuentes, no solo con su pueblo, ¿verdad?, sino con su profesión y su universidad. Hacia eso apunta y se concreta en el perfil de egreso. En el perfil de egreso nosotros encontramos el marco general del currículum. Las competencias de él se refiere a los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que están expresados desde el diseño curricular y que luego son apropiados para la construcción de los programas institucionales. Contamos con programas institucionales y programas de curso. El documento de programas institucionales ha sido también construido por los propios profesores, especialistas unos en los campos de las asignaturas que sirven y otros pues, definitivamente en diálogo, es el caso, ¿verdad?, de las denominadas actividades integradoras del conocimiento, donde el concurso de todos los profesores del semestre permiten guiar al estudiante para aproximarlo a realidades concretas, escenarios de una práctica situada. Las competencias de área comprenden las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante debe lograr en las distintas áreas de las ciencias, arte y tecnología. Y luego están las competencias de ciclo, que constituyen la fuente de inspiración de los programas de curso. Y estas pues se refiere a las realizaciones o desempeños en el diario quehacer del aula. Se enfocan en el saber hacer. En relación a la
integración teoría-práctica, que es el gran proceso que nosotros perseguimos, encontramos interesante los ejes transversales. Quiero platicarles que nosotros en el documento hablamos de ejes transversales y de ejes estratégicos. Los ejes transversales pues se denominan persona y sociedad, y la investigación es situada como eje transversal. Desde que entra el estudiante hasta que se gradúa, la investigación está como eje, como curso y como año. Entonces, porque se pretende validar los saberes construidos de las ciencias, pero crear conocimiento desde la disciplina. Orientan la búsqueda sistemática del conocimiento de la realidad y la generación de propuestas de solución de problemas y atención integral de las demandas sociales. Estos ejes los consideramos importantísimos porque crean identidad profesional, pero no como modelo, sino desde su especificidad, reconociendo la especificidad de todos, pero rompiendo fronteras para dialogar y buscar alternativas concretas de solución. El aprendizaje basado en competencias es orientado por un eje integrador estratégico que permite coaligar los cursos del semestre en función de los subperfiles de cada nivel de formación. Entonces, tenemos la oportunidad de, en este documento, pues, hicimos una síntesis. Les voy a comunicar en qué parte encontramos en la página 26, cuando tengamos 27. Aquí tenemos 3 niveles, son los llamados desniveles de formación. Encontramos el nivel básico, pues, de 3 semestres, de los primeros 3 semestres, pretenden desarrollar las competencias básicas, aproximar al estudiante a la realidad para conocerlo. Luego, ya en el segundo semestre, necesitamos que el estudiante se aproxime a los fenómenos sociales, ya no solo para conocerlos, para identificarlos, sino para estudiarlos, interpretarlos y explicarlos con propiedad, y así sucesivamente. Entonces, en esos 3 semestres que constituyen el nivel básico, hay subperfiles. Están las competencias centrales de cada curso, ¿verdad?, que le denominamos unidades de competencia. Luego, las competencias de ciclo pasan a ser los elementos de la competencia, donde pretendemos alcanzar el conocimiento en lo conceptual, en lo procedimental y en lo actitudinal. Entonces, ustedes cuando lean van a encontrar en cada subperfil los 3 elementos, esos elementos de competencia. Por otra parte está el nivel fundamental. En ese nivel se hace un traslado entre las prácticas sencillas o simples, que son los primeros 5 semestres, con cierta complejidad que van encontrando en su graduación. Pero en el 6º semestre, que es el nivel fundamental, aparece el primer curso que le permite al estudiante ir a la práctica de terreno, a la práctica concreta. Ese curso se llama Trabajo Social con Grupos. Históricamente se conocía como Trabajo Social de Grupos, ¿verdad?, como con la tendencia norteamericana. Pero hoy por hoy ni es de nosotros el grupo, ni nosotros somos del grupo, ¿verdad? Entonces compartimos terreno con otras ciencias y se le ha cambiado nombre, costó mucho, fue clandestino el cambio de nombre, por supuesto que consensuado con la mayoría de profesores, ¿verdad? Pero como todavía habemos personas que nos casamos con los términos y no queremos cambiar, entonces este es un
logro grandote haberle cambiado, por lo menos empezado por el nombre. Hoy ya los profesores ya no están enseñando qué es un grupo, qué tipo de grupo hay, sino están haciendo estudios de las teorías de interacción social, ¿verdad? Para ubicar no solo al individuo, ni al grupo, ni a la comunidad independientemente, sino que emplean interacción. Bien, entonces ese eje integrador lo vamos a encontrar en cada semestre. El primer eje integrador, en el primer semestre se le denomina condiciones de vida de la sociedad guatemalteca. Condiciones de vida. De la sociedad guatemalteca. Los cursos que se imparten en ese semestre son filosofía, historia de Guatemala, lenguaje, investigación social 1 y trabajo social. Estos 5 cursos se coaligan para darle la oportunidad al estudiante, ¿verdad?, de aproximarse a la realidad y hacer un análisis histórico con categorías filosóficas que le permitan posicionarse y entender la realidad y explicarla ya bajo una perspectiva filosófica, ¿verdad? Y luego lenguaje le proporciona las herramientas para poder explicar en forma oral y por escrita los resultados de esa investigación transversal que empiezan a hacer desde el primer día de clases y que es responsabilidad del curso de investigación social 1. Luego trabajo social recoge todos esos elementos y se apropia de ellos. Luego desarrolla experiencias vivenciales para aplicar esos conocimientos a una comunidad seleccionada por el estudiante. Se sistematizan las experiencias, se dialogan, se hacen debates, mesas redondas, como parte del curso de lenguaje y se entrega el producto, que es un informe sensible sobre las condiciones de vida de la sociedad guatemalteca. Y esa es la mayor evidencia, ¿verdad? Todos los maestros han calificado ese producto. Ha sido la pelea de los maestros porque a quién le tocaba primero, ¿verdad? En el primer intento tuvimos peleas de salón, peleas de corredor, porque alguien se atrasaba y alguien salía perjudicado de los maestros. Pero ya encontramos la fórmula, ¿verdad? Ahora nosotros empezamos a hacer la integración del conocimiento en cada curso y tenemos un cronograma, construimos un cronograma para ir alcanzando las competencias paso a paso con la contribución de cada curso. Entonces los compañeros han dividido los tiempos para contribuir a esa competencia y entonces a esas actividades le llamamos tareas integradoras al interior de los cursos, donde cada profesor tiene la obligación de fomentar, de propiciar y evaluar la integración del conocimiento en su curso, pero contribuyendo a ese eje integrador. En el segundo semestre tenemos el eje integrador exclusión social, integración y ciudadanía. Alguien criticaba esto y decía, pero ¿por qué exclusión, por qué integración y por qué ciudadanía juntos? Porque como es un eje integrador, los maestros y estudiantes escogen qué estudiar en el semestre. Sin embargo, siempre se hace la referencia y el diálogo entre las 3 dimensiones. Por ejemplo, cuando se habla de exclusión, ¿verdad? Los neomarxistas dicen que ese término es un invento para ponerle cosmético a la explotación, ¿verdad? Entonces el estudiante ya va claro que esa categoría, ese término, lo va a conocer en el ámbito profesional, pero que lleva una carga ideológica, política, fuerte, ¿verdad? De distractor.
de la misma realidad. Y cuando se habla de integración, se alude al proceso que utilizan los estados y los sectores dominantes para callar los males sociales y crear paliativos a través de programas, de proyectos, de actividades y de otras alternativas que sirven como aspirina, ¿verdad? Que solo calman los dolores. Y luego la ciudadanía es prácticamente el concepto al que nosotros queremos que el estudiante tenga acceso para saber que la educación es un derecho y es un derecho ciudadano, pero que la educación formal limita ese derecho. Y entonces el trabajador social, como profesional consciente y consecuente con su pueblo, deberá fomentar el saber popular para ir creando ciudadanía social en los lugares donde le toque actuar, tanto como estudiante como profesional. Entonces, el eje integrador estratégico que permite coadyuvar los cursos del semestre en función de los perfiles de cada nivel de formación. En ese sentido, quiero compartir el subperfil de ese segundo eje integrador. El eje integrador se denomina, les decía, exclusión social, integración y ciudadanía, con su explicación. Los cursos de ese semestre son lógica formal y dialéctica, sociología 1, comunicación social, investigación social 2 y trabajo social 2. El subperfil de ese semestre es: el estudiantado se inicia en el estudio, análisis, interpretación y explicación de fenómenos sociales desde una perspectiva interdisciplinaria. Asume el trabajo en equipo con una actitud de apertura al diálogo interdisciplinario y respeto a las diferencias individuales e interculturales. Quiero compartir una anécdota. Nosotros ya metimos al estudiante en este rol. Y un día yo aparecí, ¿verdad? Porque ya iban a tomar la universidad y le fui a asignar un tema a mis estudiantes. Y me dicen, ¿y cuál es el eje integrador? Entonces, bueno, les digo, venga, vamos a consultar, ¿verdad? Porque sí, les digo que nosotros con la preocupación de terminar contenido, yo les dice, pero esa temática no la hemos visto en sociología, la tenemos hasta en abril. Entonces nosotros no estamos en condiciones de abordar interdisciplinariamente. Entonces, qué bueno que me peguen, porque imagínense qué interesante cuando ya un grupo de estudiantes integra el conocimiento. Pero eso pasó solo en la segunda cohorte. La primera cohorte es rebelde, no quiere nada, porque es la cohorte donde nosotros ensayamos, ¿verdad? Es complicado, pero hemos encontrado también ya la alternativa en los cursos que son ya de servicio. Los profesores están como redimensionando los programas y haciendo baches, llenando todo aquello que quedó vacío en ese primer semestre, que fue cuando lo toma en la universidad. Agatha y Yepa contribuyeron a no alcanzar las competencias de esa primera cohorte. Bien, entonces, de esa manera se sigue desarrollando los ejes integradores. El eje integrador estratégico es un objeto de estudio e intervención que orienta el proceso de conocimiento y actuación en contextos diversos. Esto contribuye al desarrollo del pensamiento analítico, sistémico, crítico, creativo, reflexivo, lógico, analógico y práctico. Por supuesto que de lo simple a lo complejo, ¿no? Para el logro de tales propósitos, consideramos que es necesario integrar las distintas estrategias de aprendizaje, valores y los criterios pedagógicos, de tal manera que el aprendizaje y la evaluación sean sistemáticos, oportunos y pertinentes. En la escuela también pasa algo por el sistema
sistema de evaluación que aún pervive en nuestra universidad, ¿no? Entonces, la secretaria académica, como estamos conviviendo con el modelo 96, ha tenido algunos problemas, porque si generaliza lo del 2010 al 96, se levantan los estudiantes. Y si hacemos el ajuste del 96 al 2010, también los estudiantes dicen, eso ya no va con nosotros. Entonces aparecen los exámenes, el calendario de exámenes. Y nosotros le hemos pedido que le ponga evaluaciones parciales, porque por la misma conmutación del término. Entonces ahora encontramos la alternativa también. Le denominamos talleres de evaluación en 10. Pero eso les digo hasta en la tercera cohorte, con tantos levantamientos estudiantiles. Entonces, por otra parte, nosotros hemos encontrado en la metodología integradora, la pedagogía integradora pues, es algo bien interesante, que puede usarse con diferente enfoque. Puede usarse como enfoque conservador, integrar para que todo siga igual, integrar para que funcione el proceso o integrar para el cambio de actitud del estudiante. Entonces, pues ahí sí no les puedo garantizar porque ya entra en juego la participación y la opción personal del docente, ¿verdad? Pero por lo menos la inspiración está en la metodología integradora, que es un conjunto de herramientas para el logro de una concepción pedagógica que permite integrar todas las acciones y tareas a partir de la clase como célula básica del proceso. Todas las clases son, ahora ya no hay, dicen los compañeros, algunos se han pronunciado, y la libertad de cátedra, ¿qué, verdad? Entonces hemos tenido que leer sobre la libertad de cátedra, que no es hacer lo que quiera el docente o dejar de hacer cuando quiera, ¿verdad? Entonces hemos tenido círculos de discusión, círculos de aproximación a las interpretaciones de nuestras leyes en la universidad, y yo creo que ha sido beneficioso. Entonces, la clase está programada, el contenido puede variar de acuerdo a la dinámica y a los avances que los mismos estudiantes ponen, porque el ritmo lo ponen los estudiantes. Hay que empujarlos a veces también porque no quieren pasar de algunos procesos, pero hay que hacerlo de otra manera, ¿verdad? Integrándolos no solo al trabajo, sino también devolviéndoles la palabra. Cuando se hace la socialización del programa de curso, le decimos, bueno, le venimos a devolver al pueblo la palabra, ¿verdad? Que digan sus expectativas, si están de acuerdo, ¿no? Y les quiero comentar que en estos últimos años los estudiantes han propuesto actividades, además de las TES. A diferencia de la primera cohorte que decía, eso no lo vamos a poder hacer, esto tampoco. Entonces, hoy los estudiantes de la última cohorte, podríamos decir, que participó en la sistematización, sí están proponiendo hacer algo nuevo, ¿verdad? Aprender algo nuevo cada día y ponerlo en práctica. Les decía entonces que a partir de la clase como célula básica del proceso de aprendizaje, para trascender a la integración de los cursos que se imparten en el mismo semestre, con el propósito de crear espacios pedagógicos que motiven el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de la autonomía del alumnado. Esto cuesta mucho, ¿verdad? Por la domesticación que hacen de nosotros desde vientre materno. Sí, entonces ha costado bastante, pero creemos que hay algunos logros y son tangibles. A mí me llama mucho la atención, no sé si pasa en otras unidades académicas, pero me llama mucho la atención que quienes han trabajado con los primeros años dicen tan lindas que eran. En cambio, ahora les digo, bueno, y no para eso se está desarrollando el conocimiento, no es para aplicarlo y para ponerlo en práctica, pues, ¿no? Ah, es que cambiaron, solo pasaron al tercer año, allá es tercer año del termómetro.
ayer fueron a sacar a la maestra y a los alumnos de odontología, que es un espacio que nos prestan, porque estaban recibiendo clases. Las estudiantes fueron a pedirle a la maestra y la maestra también quería avanzar. Y lo fueron a sacar los del honorable de odonto, ¿verdad? Bien, pero nos llama la atención porque en primero y segundo las estudiantes quieren venir a clases la semana de huelga, de declaratoria y todo. Ya en tercer año quieren estar dentro del proceso de huelga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han construido ya su identidad como universitaria, ¿verdad? Y ese es un avance. Bien, en relación a la sustentación que se le ha estado dando al currículum, hay una polémica grande, ¿verdad? En la escuela hay un sector minoritario, insignificante, pero que ahora tiene mucha significancia porque va a gobernar, ¿verdad? Entonces, hablo de insignificancia en número, ¿no? Ellas se han opuesto totalmente al modelo porque dicen que es capitalismo. Yo les pregunto en qué sociedad vivimos, si podemos vivir fuera de ella. Pero en esta situación se ha trabajado duro y nos permitió, ustedes recuerdan cuando vino el doctor Crocker, que nos apoyó bastante, recibimos capacitación con INPECAP para las competencias laborales. ¿Y qué nos ayudó? Cantidad para poder desarrollar la construcción de las mismas competencias. Con el doctor Crocker hicimos análisis profundo de la necesidad de buscarle la salida profesional a la crisis de una educación orientada, ¿verdad?, a globalizarla, pero para minimizarla en relación al derecho ciudadano que tienen los guatemaltecos, restringirlo. Entonces vale la pena hacer mención de esto, porque por eso asumimos el modelo de competencias profesionales integradas. La integración del conocimiento, la habilidad y el valor le da una dimensión totalmente diferente a las competencias laborales, porque lo laboral solo atiende el lado de producción, lo que la gente quiere. Nos decía un economista, pero es que ustedes a todo le ponen lo social. Filosofía es filosofía aquí y en el más recóndito país del mundo. ¿Por qué ustedes quieren hacer de la filosofía algo social? Ya van a querer que la matemática sea social, sea el economista. Bien, pero fíjense que haciendo la reflexión, ahora él es el ponente. Busquemos el componente social a lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, y nos llama la atención. Está estudiando un doctorado y como que lo vino a renovar el doctorado. Y entonces hemos entendido, pues, que la Universidad de San Carlos, como rectora de la educación en nuestro medio, tiene un compromiso ético-político fuerte. Nosotros no podemos solo hacer valijas de conocimiento, llenar cabecitas, sino debemos formar ciudadanos competentes. No riñe la competencia con la formación de ciudadanía. Y entonces las competencias profesionales integradas van hacia eso. Primero, hacer personajes sensibles, personas sensibles. Ya no la trabajadora social, vamos a hablar, ¿verdad? No le estoy, como dijeran los compañeros, no le estés echando penca a la profesión, pero yo puedo hablar desde que hago, ¿verdad? Y poética también. Pero ya no más trabajadores sociales que dependen del horario, y mejor si no vienen todos los casos que tengo que atender, tengo dolor de cabeza y voy a desasignarme casos, dicen algunas. O por lo menos, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo he escuchado a profesionales que trabajan en hospitales, no solo trabajadores
que cuando uno llega y pregunta, mire, el señor, sí, es la cama, ¿verdad? Es la cama número 6. Ahí ya se agredió la persona del ciudadano que tiene derecho a la salud, ¿verdad? Y la cama número tal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido creo que hemos contribuido los que formamos también, porque hemos descuidado lo axiológico. En este sentido también vamos a identificar qué elementos de la práctica profesional están vacíos, no para llenarlos a priori, sino para ir construyendo la identidad del trabajador social, pero también mejorando su calidad profesional, ¿verdad? Cuando el estudiante es comprometido, el profesional no va a ser comprometido, va a ser un profesional consciente y consecuente con su cuerpo. Entonces, hacia eso van orientadas las competencias integradas. Decíamos que el constructivismo como un paradigma psicopedagógico lo consideramos una respuesta histórica a los problemas del hombre y la mujer de hoy ante la avalancha de extraordinaria información, porque ahora tenemos bastante información. Ya el profesor ya no tiene que llevar la lauta para que el estudiante la recoja. El estudiante lleva mucho más información que nosotros. Y resulta que la que nosotros llevamos ya está caduca, porque la conservamos desde hace muchos años. Ellos están al día. Entonces, ante esa avalancha, ¿verdad?, de extraordinaria información, más que tratar que el hombre asimile toda la información, lo cual también es imposible, ¿verdad?, se orienta hacia cómo hacerlo, más aún cómo debe hacerlo, saberlo hacer, para que en sucesivas aproximaciones pueda comprender y explicar, cambiar y transformar, criticar y crear. Hemos encontrado en la investigación, como eje, como área de concurso, el elemento que nos permite abordar esta temática, pero también llevarla a la práctica. No solo conocerla, sino llevarla a la práctica. Por otra parte, otro proceso importante son las mediaciones pedagógicas. Las consideramos herramientas básicas con las que cuenta el estudiante como guía de su propio aprendizaje y que posibilitan la interacción y colaboración entre los distintos actores que participan en el proceso formativo. Ahora bien, ¿cómo devolverle al estudiante la palabra? Se la devolvemos a través del programa de estudios. En el programa de estudios también quiero comentarles algo. Cuando nos empezaron a asesorar, los maestros estaban cansadísimos y tenían razón. Nos pedían programa institucional, había que construir el programa institucional del curso para construir la visión global del currículo. Luego nos pedían programa de profesor y enseguida el programa para el estudiante, lo cual nos generó mucho conflicto al maestro, porque no sabía cuál, si minimizaba el suyo, también tenía que minimizar el del estudiante, y el problema era que ya el estudiante lo tenía en las manos. Entonces hubo cierta tensión, y como reflexión y como producto también de debates académicos de los equipos docentes, llegamos a la conclusión de que el programa institucional está ahí y será cambiado cuando sea revisión curricular. El programa del curso se tiene que hacer para estudiante y docente. Entonces lo hacemos en interacción dinámica con el estudiante, atendiendo lo institucional. Y la famosa agenda didáctica de la que tanto se quejaban los maestros, porque algunos tienen 8 horas, serán 4 cursos, con 150 estudiantes o 200 en cada salón, difícilmente pueden hacer actividades diversificadas, ¿verdad? Entonces, llegamos a una conclusión. Bueno, ya no van a hacer agenda didáctica porque le vamos a ubicar al programa de curso
un adendum del programa del curso, donde van a señalar la semana lectiva, el eje temático, las estrategias didácticas, ¿sí? Estrategias de aprendizaje y luego las evidencias, los criterios de desempeño. Y empezaron a trabajar así, y ahora sí ya tienen tiempo para construir sus instrumentos y diversificar las actividades de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa ha sido una situación también lograda. Les decía que las mediaciones pedagógicas se hacen individualmente, pares, en equipos, y hoy hemos encontrado en las comunidades de aprendizaje un elemento importante que habíamos descuidado hace algunos semestres atrás, como la estrategia que nos permite estar en interacción con el estudiante para que los estudiantes programen sus actividades y, sobre todo, para que evalúen sus aprendizajes a través de lo que les denominamos actividades integradoras. Entonces, eso nos ha ayudado, ¿verdad? Y posibilita la interacción y colaboración entre los distintos actores que participan en el proceso formativo. Por otra parte, las mediaciones pedagógicas también deben ser orientadas en función no solo del grupo, sino del curso que se imparte y del eje integrador. La calidad de las mediaciones pedagógicas no está solo en relación directa con la disponibilidad de los equipos, medios e instrumentos, sino en el uso que de ellas se hace, que a su vez depende de la programación de las actividades que van dirigidas a potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Donde tenemos mucha debilidad, y lo confieso públicamente, es en la evaluación. Y más que nada es en los instrumentos. Hay profesores que hacen una de instrumentos y ahí van con sus baterías. Solo instrumentos, le cobra el estudiante. Lo evalúan hasta cómo camina. Y otros maestros que no quieren hacer esto. Que a ojo de buen cubero o con el sistema anterior. Entonces eso ha costado un poquitito. Pero la respuesta es que no tenemos mucha capacitación en eso, ¿verdad? Que estamos aprendiendo haciendo. Y que eso va a repercutir en la calidad inclusive del proceso de aprendizaje. La evaluación entonces lo consideramos un proceso dinámico, integral y alternativo que persigue identificar el grado de integración de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actividades de la profesión que el estudiantado cree en el ejercicio de aplicación en contextos reales. Un profesor de una unidad académica X me preguntaba, ¿no? ¿Pero qué ilusorios son ustedes? ¿Cómo pueden ustedes hablar de contextos reales? Entonces le digo, ¿usted sabe qué es la familia? Sí. ¿Usted tiene familia? Sí. Todos los estudiantes tienen familia. Ahí está su contexto real. Ahí estudiamos la familia, a partir de ahí. Entonces, y pueden hacerlo, si pueden, es el contexto más próximo. Porque si ellos van a atender familias, hay un curso que se llama Trabajo Social, Individual y Familiar, porque a eso no le podemos decir con familias. En ese curso, pues, que es al nivel ya profesional, los estudiantes tendrán un acercamiento más directo con familias exógenas, ya no las suyas, ¿sí? Pero están empezando a aplicar los análisis de casos desde su familia. Entonces, de esa manera se requieren maestros creativos, no maestros que ya no sean cansados, ¿no? Habrá que crear, ese es el gran desafío, crear, inventar y leer los contextos. El mismo contexto del aula debe leerse. Hubo un día que llegaron todos los estudiantes y la maestra tenía
ella le cierra la puerta a los estudiantes, ¿no? Solo 5 o 10 minutos y le cierra la puerta. La maestra se fue por ahí porque tenía que hacer. Vieron que eran 20 minutos, le cerraron la puerta. Y él trabajando en grupo, y él era uno de los alumnos. Él era uno de los alumnos y empezaron a trabajar, y la maestra, jóvenes. Y no, se fue a la dirección. En la dirección le dieron llave para que abriera, y cuando abrió, todos estaban ahí. Y cuando ella pregunta, ¿por qué me cerraron? Yo creo que ni contestar. Alguien después le expresó que así se sienten ellos cuando se les cierra la puerta. Y si nosotros ponemos normas que no podemos cumplir, ¿por qué las aplicamos como generales? Entonces, hay cositas que nosotros perdemos de vista, pero eso es parte del mismo proceso de evaluación. Entonces, si leemos ese contexto, ¿qué significa para ellos el hecho de que se les exija sin facultad, porque nosotros no somos capaces de entronizar en esas normas que estamos proponiendo? Entonces, hay otras situaciones, por ejemplo, un maestro que dice que es democrático y no los deja entrar. No los deja entrar después de 15 minutos. Y dicen los estudiantes, y fíjese que nos está hablando de democracia. Y dice que él es democrático. ¿Dónde está la democracia? Entonces, somos sujetos de evaluación, todos los que participamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de desempeño es utilizada para conocer los avances en el proceso de aprendizaje, las capacidades y actitudes manifiestas en contextos diferentes. Eso lo hemos podido hacer con mayor claridad ya en el nivel fundamental y profesional. En el nivel básico son tantos los estudiantes, los maestros están atiborrados de actividades y de trabajo, que escasamente pueden hacer coevaluación de pequeños grupos. La de desempeño la empezamos a hacer a partir del tercer semestre, donde ya se ha reducido tanto el grupo y donde podemos saber si el estudiante, por lo menos, no recuerdo un criterio de desempeño, pero que revisa fuentes diversas, por ejemplo, bibliográficas diversas, y lo hace con propiedad. Difícilmente podemos hacerlo en todos los trabajos, pero en el tercer semestre, como ya el eje de investigación ha avanzado, entonces las mismas estudiantes están ya en condiciones de hacer un diseño de investigación y ellas se califican. Por lo tanto, todos los instrumentos se les entrega, la maestra de investigación se los entrega el día de entrega del programa. Y a veces la evaluada de la maestra dice a un estudiante, mire, me dice, ella está poniendo como objetivo de investigación investigar. Dice el maestro de lenguaje que lo definido no entra en la definición, y mire, mi maestra puso eso. Entonces hay cosas que parecen acabadas y nosotros por la carrera, o por la improvisación a veces de nuestros instrumentos, somos también objeto, no es de crítica simplemente, sino de señalamiento de vacíos que dejamos. Bien, entonces, compañeros, este tipo de evaluación demanda que el estudiante elabore una respuesta o un producto que evidencie su conocimiento y habilidades en determinados campos del saber y su aplicación en las diferentes áreas de actuación profesional. En tal sentido, la evaluación, como ustedes saben, debe ser transparente, coherente y formativa, ¿verdad? En ese sentido, no hay diferenciación en cuanto a la concepción de evaluación, porque les contesté, ahí estamos un poquito en pañales y necesitamos, como quien dice, auxilio. La evaluación en el modelo educativo basado en competencias profesionales integradas se reconoce como un proceso dinámico y participativo
participativo y sostenible. La más larga caminata comienza con un paso. Y nosotros como escuela hemos dado ese primer paso. No sé si hay algo que aclarar, ampliar. Sí, creo que habría espacio para oír algunos comentarios.